día lunes, una buena semana para cada uno de ustedes. Llega la emisión de la mañana del Comercio TV acá en Televicentro. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos toda la información para llevarla a todos sus hogares. Que tengan una excelente semana. Muy buenos días. Sin duda, aquí hay mucho para informarles. Vamos a contarles que los 11 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia expusieron públicamente sus motivaciones para ocupar el cargo, mientras que el director del Consejo de la Judicatura analiza la posibilidad de, terminado el proceso, llamar un nuevo concurso para llenar 5 vacantes, luego de que los concursantes no alcanzaran el puntaje necesario. Los 11 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia que han superado las pruebas psicológica, teórica y práctica expusieron ante las autoridades las motivaciones para ocupar el cargo. En la sala estuvieron presentes 10 de los 11 postulantes. Uno brindó su exposición vía Zoom tras estar en cuarentena a causa del COVID-19. Las exposiciones no son calificadas, pero resta la última fase de impugnaciones. Las mismas se realizarán del 20 al 22 de enero y la audiencia final será el 30 de este mes. Evidentemente la ciudadanía y quienes quieran impugnar tendrán que presentar, abonar los documentos correspondientes otorgados ante autoridad competente que acrediten la impugnación que estuviesen posiblemente formulando en contra de los postulantes. Si bien son 11 los candidatos que superaron la calificación mínima de 80 puntos, en la Corte Nacional de Justicia existen 16 vacantes para jueces, por lo que faltarían 5. Para efectos de cubrir las otras vacantes, el Pleno del Consejo de la Judicatura podría, en base del reglamento del concurso y el Código Orgánico de la Función Judicial, una vez que concluya y se posesione a este grupo selecto de magistrados, pues llamar a un nuevo concurso. Obviamente eso llevará un tiempo y por lo tanto ese será el camino legal y jurídico. El proceso de asignación de jueces ha recibido un sinnúmero de críticas de varios sectores. Quienes lo organizan garantizan transparencia y señalan que la posesión de los magistrados será el 4 de febrero y no el 6 como se establecía en el cronograma. Esto debido a la jornada electoral que vivirá el país el 7 de febrero, informó Valeria Navarro. Por segunda ocasión, la Asamblea Nacional rechazó la enmienda que pretende quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que sí aprobó es un nuevo criterio para distribución de recursos a los gobiernos provinciales. Veamos. Legislativos. Por segunda ocasión, la mayoría de asambleístas rechazó la posibilidad de que el legislativo vuelva a tener la potestad de designar autoridades de 13 organismos de control y justicia del país, facultad que se encuentra en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero comentar y decir que con sorpresa he visto que quienes han denostado sobre el comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que quienes han cuestionado permanentemente la designación de autoridades a quienes además se les ha atribuido todos los problemas y conflictos que este país ha tenido que vivir, tuvieron una posición de abstención y en contra sobre esta facultad que la Asamblea Nacional asumiría. Dentro de los debates sobre las enmiendas constitucionales, lo que sí aprobó la mayoría de asambleístas es que el número de kilómetros existentes planificados y proyectados en las vías rurales sea un criterio a considerar en la distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Desde el año 2015 nace esta propuesta para poder dar una mirada a este importante sector. Los otros criterios son, por ejemplo, densidad de la población, necesidades básicas, entre otros. Esta enmienda aprobada por la Asamblea pasará a revisión de la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro. Y por cuarta vez dentro del proceso judicial en las investigaciones de los hechos del 30S del 2010 se realizó la reconstrucción de los hechos en los exteriores del Hospital de la Policía al norte de la capital. Estas diligencias se desarrollan a pocos días del cierre de las investigaciones del caso. La tarde del sábado 16 de enero se volvió a realizar por cuarta vez en el proceso la reconstrucción de los hechos de la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre del 2010. El pasado 24 de diciembre el proceso pasó a instrucción fiscal, mismo que tiene una duración de 120 días, en donde se investigan las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Pachi y Jacinto Cortés.
Personal de la Fiscalía realizó las pericias pertinentes en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional al norte de Quito, con el objetivo de conocer la trayectoria de la bala que impactó a Froilán Jiménez el momento que custodiaba el carro que trasladaba al expresidente Rafael Correa. En la diligencia también se realizó la reconstrucción del ingreso de los buses que llegaron a la avenida Mariana de Jesús para trasladar al lugar a los militares del día del enfrentamiento. Un total de 9 procesados son investigados por el presunto delito de asesinato a 3 personas entre oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo. Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G. son los nuevos vinculados en el proceso, quienes cuentan con medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Informó Mauricio Sánchez. Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones, acudió este día viernes a la Fiscalía General del Estado para desvirtuar las acusaciones en su contra. Su declaración obedece a un presunto delito de peculado y tráfico de influencias. Días atrás, en el marco de la investigación, se llevó adelante un operativo en el que allanaron su vivienda. Un comunicado publicado por Michelena señala al respecto: no he sido accionista ni dueño de empresa alguna. Tampoco ejercí simultáneamente cargos en los sectores públicos y privados en los últimos 23 años. Trabajé bajo relación de dependencia. El secretario de Estado solicitó a la Fiscalía que se archive el expediente. Y más de 1.100 médicos que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia recibirán hasta finales de enero contratos definitivos. Mientras tanto, 80 profesionales de la salud quienes laboran en hospitales del IES son investigados por realizar derivaciones médicas innecesarias. 1.110 contratos definitivos se entregarán hasta fines de enero a los médicos quienes trabajaron durante la pandemia en hospitales centinela del país. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet. Quiero ser enfático y muy claro. Vamos a cumplir con la ley, pero lo tenemos que hacer bien, porque ya había gente que se quería meter de alguna u otra manera por la ventana. Y hay que priorizar, como muy bien dice la ley, a la gente que estuvo en primera línea. El proceso para cumplir con lo dispuesto por la ley humanitaria será paulatino hasta completar los contratos para 9.800 médicos que se verificó trabajaron en la pandemia. Estamos ya listos por entregar un grupo en el Quito Sur. También hay 1.100 que se van a entregar, 1.110 aproximadamente aquí en finales de enero. Pero no todas son buenas noticias. Pues luego de varias investigaciones, las autoridades confirmaron que algunos profesionales quienes trabajan en los hospitales del IES y también son prestadores externos, han generado derivaciones médicas innecesarias. En total son 938 profesionales que trabajan en el IES y también están en prestadores externos. 80 de estos profesionales han motivado 1.754 derivaciones a prestadores externos donde también ellos trabajan. Estas acciones irregulares han provocado una gran afectación económica al IES, por lo que se enviará un informe a la Contraloría para que analice y determine sanciones. Representan en millones de dólares un total de $1.216.199. Si lo atendían en el IES, nos hubiéramos ahorrado $364.000 de ese valor. Además, se anunció la intervención del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, con lo cual se aspira a incrementar áreas, mejorar la infraestructura y salas especializadas y dar atención a más pacientes. Informó Sara Naranjo. En Guayaquil se realizó el primer simulacro de las elecciones generales del 2021. Esto como parte de la planificación electoral. Contamos al retornar y ya venimos, una pausa. Varios candidatos presidenciales recorrieron distintas partes del país para presentar sus planes de trabajo y proyectos. Algunos de los aspirantes al Palacio de Gobierno aprovecharon su permanencia en la ciudad de Guayaquil para el debate y recorrieron las calles del puerto principal. Veamos. A falta de 21 días para que se realicen las votaciones generales en el país, la actividad electoral cada vez se va intensificando en los candidatos presidenciales. Entre movilizaciones, caravanas y mítines, poco a poco recorren varios lugares del territorio ecuatoriano para dar a conocer sus propuestas. Los presidenciables Andrés Arauz y Lucio Gutiérrez aprovecharon su permanencia en la Perla del Pacífico por la participación en el debate organizado por el CNE para recorrer las calles de Guayaquil.
El líder del Centro Democrático estuvo acompañado de varios candidatos a la asamblea por su partido y en caravana saludó a los habitantes del suburbio de la urbe, mientras que el candidato Lucio Gutiérrez, acompañado de sus simpatizantes, caminó por las calles del centro guayaquileño. Entre fotografías y saludos, llegó al Malecón 2000 donde conversó con algunos de sus coidearios. La máxima figura del movimiento Avanza, Isidro Romero, visitó varias comunidades de la Tacunga en el centro del país. Allí tuvo un acercamiento con líderes comunitarios quienes le entregaron varios objetos representativos de las comunidades indígenas y lo comprometieron para priorizar al sector agricultor en su mandato. Yo quiero al agro, quiero a los agricultores, quiero a los campesinos y eso es lo que voy a luchar por ellos. Otros candidatos también recibieron el apoyo de sus seguidores, como es el caso de Jimena Peña, que recibió el respaldo de un grupo de migrantes en Nueva York, mismos que pegaron flyers y recorrieron las calles de Queens en la Gran Manzana. Informó Mauricio Sánchez. En la siguiente nota veamos qué puntos del país recorrieron algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional. A medida que nos vamos acercando a las elecciones generales de este mes de marzo, se intensifican las campañas. Veamos. Falta poco para las elecciones legislativas y presidenciales. Quienes encabezan la lista de candidatos a la Asamblea no paran los recorridos, a su vez buscan distintas maneras de llevar sus mensajes a los electores, como lo hizo Andrés Briones del movimiento Construye, quien estuvo junto a su candidato presidencial Juan Fernando Velasco en Manta. Además participaron en un festival folclórico en aquel punto de Manabí, mientras que este domingo estuvieron en Pascuales y celebraron el cumpleaños de Velasco. Mauricio Salem de Suma también pasó por Manta y Portoviejo junto con los candidatos por esa provincia. Detallaron sus planes para apoyar a los agricultores, a los emprendedores, el pequeño comerciante y al pescador artesanal. De su lado, Pierina Correa de Unión por la Esperanza, luego de cumplir agenda en Guayaquil, pasó por Santo Domingo de los Áchilas promoviendo sus planes de trabajo que ejecutaría de llegar a la Asamblea. Su jornada inició con un ciclopaseo para después acudir a la calle San Miguel para conversar con los comerciantes de un mercado local. Asimismo, inauguró una nueva sede del partido. Informó Adriana Peralta. Seguidores de algunos candidatos a la presidencia se aglomeraron en los exteriores del lugar donde se realizó el debate presidencial de este fin de semana. A la vez se reportó un intenso tráfico y las autoridades tuvieron que dispersar a las personas. Veamos. Caravanas y aglomeraciones se registraron en la Avenida de las Américas al norte de Guayaquil este fin de semana, debido a las 2 jornadas de debates presidenciales rumbo a los comicios del 7 de febrero. Eran los simpatizantes de distintos presidenciables quienes llegaron puntuales para respaldar a sus candidatos. Algunos de los aspirantes a Carondelet se dieron tiempo para responder inquietudes de la prensa antes de ingresar al sitio donde se desarrolló el evento. Estoy muy contenta de que la ciudadanía tenga la posibilidad de escuchar a todos los candidatos y en base a propuestas decidir en febrero. Vamos a romper todo este esquema que está carcomiéndole al país y bueno, un mensaje de esperanza, vamos por la vida. Cuando uno recorre el país y conoce la realidad de los ecuatorianos, siempre estaremos preparados para transformar al Ecuador diciendo la verdad. Coincidieron en la importancia de generar espacios de debate para que los ecuatorianos puedan ejercer un voto informados. El diálogo, el intercambio de ideas es positivo y obviamente preparados para también mostrarle al Ecuador que nosotros tenemos una propuesta distinta. Desarrollo con justicia social. El país merece desarrollarse. Ya basta de politiqueros. En este punto de la ciudad hubo un intenso congestionamiento vehicular. Los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, en conjunto con la Policía Nacional, trabajaron para dispersar a la gente y evitar desmanes, informó Adriana Peralta. Y en este marco de elecciones vamos a recibir en nuestro escenario el Comercio TV de la mañana la abogada Natalie Viteri, es candidata asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Abogada Viteri, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, encantado de saludarle en este día lunes. Usted fue diputada y concejal alterna, diputada en el 2007, no logró terminarlo. Ahora volvemos por una experiencia similar, pero con una asamblea pues un tanto baja de popularidad y con algunas cuentas que le debe al país. ¿Qué hacer, pues, candidata, para mejorar esta imagen que se tiene de los asambleístas?
Bueno, pues sí, realmente una imagen totalmente deteriorada por los que conforman la Asamblea más que por la institución en sí. Lamentablemente, las personas que fueron elegidas y a las que los ciudadanos les dieron su voto con la esperanza de tener en ellos una representatividad buena y que dieran cada uno lo mejor de sí en cuanto a las leyes que mejoraran y mantuvieran la percepción de un país con una buena, un buen sistema jurídico que diera además al país y al extranjero seguridad jurídica para todo un marco legal y de inversión, pues no se dio, al contrario, dejando al país con un 2% de aceptación a la Asamblea, el peor de los escenarios. Y con un gobierno de 14 años, la inversión extranjera lo único que hace es huir de este país y a los propios ecuatorianos también tener miedo de emprender, de hacer sus propios negocios. Así es que esta asamblea que va a empezar tiene que ser compuesta, sí, por verdaderos ciudadanos que sabemos trabajar, que lo hacemos día a día, que lo que hacemos es no llegar a una asamblea para servirse de ella, sino para servir a los ecuatorianos. El único partido que no estuvo envuelto en casos de corrupción, como lo hemos visto, o uno de los pocos partidos es el Partido Social Cristiano. Y entonces es el momento en que los ciudadanos analicen los que se van a reelegir, si es que han estado envueltos, si sus partidos han estado envueltos en casos de corrupción y aquellos que no. Es por eso que esta es la vez de los ciudadanos. ¿Usted cree que todo este panorama va a cambiar con una nueva asamblea? ¿No cree que el panorama va a estar un tanto atomizado? Usted plantea desde la ciudadanía, ¿qué cambios y qué ejes de acción para su posible llegada a la asamblea? En cuanto a qué ejes de acción, primero, los ciudadanos debemos analizar no solamente los planteamientos o propuestas que los diferentes bloques o los diferentes partidos nos puedan dar, porque en propuestas pueden haber muchas y muchas pueden sonar interesantes o buenas, pero también se tiene que analizar qué partidos han estado envueltos o no en escándalos de corrupción y que no tengan como defensa que me traicionó, que pensábamos que eran o no eran, no. Todos fueron aupados por alguien. Y que digan que después se viraron, los traicionaron, se dividieron, eso ya es señal de lo que son. Eso es señal de lo que van a seguir siendo. Así es que esa es la primera señal que tienen que observar todos los ciudadanos, que en esta nueva oportunidad y como siempre con esperanza para un país mejor, tienen que ver al momento de escoger a sus candidatos. Como propuestas, el Partido Social Cristiano siempre piensa en servir a las personas. Y aunque tengan que decir la verdad, por muy dura que sea, porque son momentos duros para el país, lo hace. No vende humo. No vende a las personas en momentos de angustia y de desesperación propuestas que simplemente se agarren de ese dolor para que las personas crean en ellas y después no se las cumplan y le echen la culpa a cualquiera que está a su alrededor. No, el Partido Social Cristiano siempre dice la verdad. Si la verdad es dura, pero es la única forma de que juntos podamos salir y sacar adelante este país. Entre esas propuestas. ¿Y sus propuestas cuáles son? Entre esas propuestas, primero le voy a hablar de las del bloque. Son 6 propuestas que además el candidato Guillermo Lasso, que es nuestro candidato para la presidencia de la República, ha aceptado. Conectar a los ecuatorianos que en estos 14 años, con la bonanza que hubo en los 10 primeros años, imposible que no haya dado los suficientes puntos de internet gratuitos para que las personas puedan estar conectadas. 40.000 puntos de internet, 10.000 por año, con 90 minutos gratis y sin límites de usuarios. Los 90 minutos gratis al día son no acumulables. Control y diagnóstico gratuito a través de los teléfonos inteligentes. Van a tener una descarga gratuita en sus teléfonos para que todas las personas que sufren de enfermedades silenciosas como la obesidad,
como la presión alta, y que en estos momentos, por la pandemia, no pueden acercarse a los hospitales, no están recibiendo la atención médica ni los medicamentos, puedan también dárseles los tensiómetros, los medidores de oxígeno, que van a ayudar a su vez a detectar casos de COVID, puedan estar conectados a través de esta aplicación con el Ministerio de Salud, con una aplicación que se la va a denominar RUS, Registro Único Sanitario, y tengan la atención inmediata con un médico que pueda decirles en qué situación se encuentran, porque estas enfermedades silenciosas matan a muchísimas personas y en estos momentos no hay cómo acercarse a un hospital. Y peor ahora con esta nueva ola donde los hospitales están completamente saturados. Esto de aquí les va a dar atención a 2.400.000 personas, 600.000 familias o hogares aproximadamente, y van a poder alertarse a tiempo de cualquier enfermedad silenciosa o preexistente, y también para los mayores de 50 años, aunque no las tengan. La tercera, la teleprosperidad, que se la llama. 400.000 computadoras, 100.000 por familias para las más pobres, aquellas que no tengan computadoras, para que puedan tener teletrabajo, teleeducación, telemedicina, teleinglés, teleentretenimiento. Con eso, inclusive las personas que quieran regresar a su trabajo, pero por enfermedades preexistentes no pueden, por el riesgo del COVID, pueden trabajar a través de estas computadoras. Los niños que tienen que seguir recibiendo la educación a través de estos medios de comunicación, y en el recorrido nacional, a nivel nacional, vemos que hay muchísimos niños que no tienen cómo, y que, unido al primer punto que le decía del internet gratuito, más la falta de un medio electrónico en una familia donde tienen 4 o 5 niños, o 2 o 3, solo uno, si es que tienen un medio electrónico, y si es que pueden, subidos a un arbolito o en un filo de una montaña, coger con los pocos megas de sus padres algo de internet para recibir la clase, y los demás se quedan sin poder recibir sus clases. Eso hay que resolverlo. Estos 3 primeros puntos, que son en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos más pobres del país, cuestan 150 millones de dólares de un presupuesto general del Estado de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Cuando en un solo mes de sueldo los funcionarios públicos se gasta 900 millones de dólares. Si los que aspiran a un cargo público, ya sea de elección popular o los que llegan a un ministerio puesto por el presidente de la República, no piensan que 150 millones de dólares, cuando en sueldo se van 900 millones de dólares al mes, no son para los ciudadanos de prioridad, entonces no deben aspirar a un cargo público, ni siquiera llegar a ocuparlo. Esa es la propuesta del grupo, ¿no? Del bloque del Partido como Social bloque. Cristiano. También la supresión o rebaja de impuestos, ¿para qué sector? Los más vulnerables y los que nunca han sido atendidos, ni siquiera en la época de mayor bonanza. Los agricultores, los ganaderos, los acuicultores, los pescadores y el sector del turismo, que se vio tan afectado con la pandemia. Para estos sectores, para el turismo, 0 impuestos durante 5 años, porque el Ecuador ya se encontraba internacionalmente en un puesto muy importante. 0 impuestos para el sector del turismo para que se pueda volver a reactivar. ¿Qué logramos con esto? No solo se beneficia a los hoteles van a poder contratar a mayor personal para poder atender a los turistas. Generas empleo para el personal que se contrate. Los lugares a los que vayan a visitar los turistas, vas a generar que los restaurantes que los atiendan, que los que venden en cada una, en la playa, en la Amazonía, en la sierra, puedan vender sus productos, puedan vender sus artesanías, puedan vender su cultura a todos los turistas que vayan. Las personas que son guías para mostrar todos los paisajes hermosos de nuestro país, les vas a generar trabajo a ellos. Todos los que vendan y todos los que muestren en la playa o en todos estos sectores hermosos, les vas a generar trabajo. Y todo esto con 0 impuesto al turismo para reactivar nuevamente, para que nuestro país vuelva a estar en el mapa como lo había estado. Además, para los agricultores, acuicultores, pescadores y ganaderos, 0 impuestos, excepto el impuesto a la renta cuando lo generen, para que ellos puedan también levantarse de toda la pérdida que tuvieron durante la época de pandemia, y para los agricultores, semillas de alta calidad, para que su producción sea mucho más grande que la que hacen actualmente.
para los ganaderos una inseminación artificial, pero para que su producción en cuanto a ganado sea también mejor. Y en los productos que el ganado da, como leche, queso, etcétera, también sea de alta calidad. Y que reciban una capacitación por parte del Ministerio de Agricultura para que sepan los agricultores cómo guardar su producto, los ganaderos cómo almacenar el pasto para el ganado y sobre todo una ley que los proteja. Perdón, en el caso de los pescadores me faltó. Un buque estatal, laboratorio georreferencial para que les enseñe dónde está la mancha de la pesca, de los peces, y ellos pueden dirigirse a esta, porque los pescadores lo han hecho por instinto toda su vida. Pero ¿con qué peligro? Con el de muchas veces no regresar del mar y otras veces ser asaltados por los llamados piratas del mar. Entiendo que toda esta explicación, abogada Viteri, es evidentemente por el voto ahora en bloque, que son las propuestas generales. Pero las suyas, ¿cuáles son? ¿Por qué quiere llegar usted a la Asamblea? Claro, ya le voy a continuación a eso, pero también hay en ellos que darles una protección. Una ley que se aplique de 3 años de prisión para todos aquellos malos intermediarios que abusan de estas personas y que les compran sus productos perecibles cuando ya están a punto de dañarse para comprárselos a precio de nada, abusando del esfuerzo y sacrificio de todas estas personas. 3 años de prisión contra ellos. Dentro de mis propuestas, que tengo algunas, le voy a mencionar 2 que me preocupan muchísimo. Una de ellas es el femicidio. El Estado, que tiene la obligación de cuidar y proteger a las mujeres, no lo ha hecho. Y se configura como uno de los actores también, junto con los victimarios de las mujeres que mueren de forma brutalmente asesinadas por sus esposos, cónyuges, exparejas y hasta sus propios familiares por actos de femicidio, un delito que se puso desde agosto del 2014 y que hasta la fecha, más o menos en promedios estadísticos, dicen que más de 800 mujeres han muerto por femicidio, pero porque solo calculan aquellas mujeres que son muertas en manos de sus familiares o parejas. Pero toda mujer que muere, ya sea por violación, por muerte de sus parejas, por un robo o por cualquier causa, es un femicidio. No solamente aquellas muertes violentas por las parejas. Toda mujer que muere por cualquier causa es un femicidio. Y se convierte en un feminicidio cuando el Estado no ha hecho su labor de protección, cuando no se han ejecutado ninguna forma de protección a estas mujeres. En ese momento el Estado se vuelve tan responsable como el victimario. Pero entiendo que aquí es de una reforma lo que usted está planteando. No, la reforma que voy a hacer, la ley que voy a hacer, es para aquellas otras víctimas olvidadas, los huérfanos de estas madres, porque el 56% de las mujeres que mueren a causa de este brutal asesinato son madres. Y estos niños quedan huérfanos. Solo en el 2020, que hubo la mayor tasa de asesinatos por violencia intrafamiliar, el 56% son mujeres, hubieron 85 huérfanos. Y estos niños desaparecen también de la mente y pareciera que de la faz de la tierra de todos, porque son totalmente olvidados. Estos niños tienen que el Estado encargarse de ellos si no fue capaz de defender a su madre, como es la primera obligación, tiene que encargarse de la educación de ellos. Por eso tiene que haber una ley donde se haga cargo primero de la ayuda psicológica, no para que olviden ese hecho horroroso que jamás van a olvidar, porque son los primeros en presenciar no solamente el hecho de la muerte, sino toda la violencia anterior, previa a esa muerte que la viven durante años. Esa ayuda psicológica para que puedan sobrellevarla. Además, un carnet que los identifique para que puedan recibir educación básica, educación secundaria y hasta una carrera técnica, para que ellos puedan salir al mundo y tener una vida que pueda ser útil para ellos, para que pueda ser productiva para ellos y productiva para el país. Ellos necesitan que el Estado supla aquello que no pudo hacer, defender a sus madres y tener la ayuda de sus madres para salir adelante.
Eso Entiendo, como argumento, abogada, que de acuerdo a lo que me está explicando, su gestión será en favor de los grupos vulnerables. totalmente enfocado en los grupos vulnerables, que al final de todo terminamos siendo todos. Las mujeres embarazadas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, las personas que se encuentran en las adicciones, de drogadicción, por falta de educación, eliminar el examen de exigencia para los estudiantes, porque uno tiene que estudiar lo que desee, porque es lo único que se hace con pasión. Y que además, si cuando uno estudia lo que le gusta, le cuesta tanto estudiarlo, que le obligan a estudiar aquello que no, solamente causa decepción y abandono. Y entonces los jóvenes terminan en la calle o haciendo cualquier otra cosa. Además, eliminar la tabla de consumo de droga, que ha hecho que lo único que se convierta es en que a los niños y a los jóvenes en los colegios les comiencen regalando la droga para que después se conviertan en distribuidores dentro de los colegios. ¿Qué hacer con los migrantes, abogada? Con los migrantes también. Los migrantes tienen que tener y garantizarles los derechos fuera, y también a los migrantes que regresan, para que tengan el acompañamiento legal dentro de este país para ellos y sus familias, y el acompañamiento legal fuera del país, para que cuando quieran retornar al país, ellos puedan tener la seguridad de, primero, hay algunos que no quieren ser expuestos, puedan tener el anonimato mientras retornan al país, junto con sus bienes, y poder tener el acompañamiento, porque regresan después de muchos años, no conocen cómo está el sistema, la justicia, las leyes en este país, y puedan tener un acompañamiento. Pero para eso hay que crear para cada grupo vulnerable mesas de trabajo en la asamblea, para que estos mismos grupos vulnerables formen parte de ellas, porque las leyes existen, pero muchos de ellos no conocen sus derechos, no los pueden ejercer. Y además las instituciones encargadas de estos derechos no se los aplican. Es como si usted fuese a sacar una licencia, por ejemplo, y usted cumple con todos los requisitos o sabe que puede cumplirlos, pero no conoce que tiene el derecho a ir a sacar una licencia. Tienen que ser socializados y usted tiene que conocer que tiene esos derechos, y la institución que se encargue de ello tiene que cumplirlo. No le puede decir simplemente después de cumplir todos los requisitos, no te los doy, como hacen con las personas con discapacidad. Abogada, agradecerle muchísimo por contarnos las propuestas del Partido Social Cristiano en bloque y las suyas personales, desearle todo el éxito y que la semana sea buena, abogada Viteri. Muchísimas gracias para usted también. Un buen inicio de semana y a todos los que nos escuchen. No olviden votar por Guillermo Lazo para presidente, y todo por las 6 para asambleístas. Gracias a la abogada Natalie Viteri, candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano. Es tiempo de una pausa. Nosotros ya retornamos con más. Decisión Electoral 2021. Hoy conoceremos el perfil de Rocío Juca Salazar, una abogada que es la primera candidata para asambleísta nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Ella busca promover leyes para ayudar al sector rural. Leyes que permitan fomentar créditos fáciles para nuestros agricultores. Eso es lo que busca la abogada Rocío Juca Salazar, de 45 años, quien se define como una mujer de la ruralidad y ahora candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4. Quiere crear un ambiente normativo en el que sí se regresen los ojos al campo. En la Constitución del 98 iniciamos justamente defendiendo los intereses, los derechos a través de los gobiernos parroquiales. Allí es en donde nació Rocío Juca como vicepresidenta, como presidenta del gobierno parroquial de San Joaquín del Cantón Cuenca, provincia de La Suay. Pero su carrera política no quedó ahí. Fue consejera provincial y asambleísta alterna, además fundadora del movimiento que hoy auspicia su candidatura. Señala que este es el momento propicio para dar un salto más grande. Para nosotros es un reto para poder asumir estos roles tan importantes, en mi caso como mujer, como madre, pero por supuesto estamos seguras, convencidas de que también podemos cumplir un papel fundamental que girará en torno a estos ejes de acción. El tema de empleo,
Tenemos que reactivar la economía del país, llegar al legislativo y generar una propuesta del cambio de matriz productiva, porque siempre en época de crisis se habla del cambio de matriz productiva, pero ya aterricemos de una vez por todas. Y Rocío dice que sabe cómo hacerlo de llegar a la legislatura, si así lo decide la voluntad popular. Vamos a partir de las grandes potencialidades que tiene cada uno de los sectores, pero desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para nosotros poder mantener esa matriz productiva sostenible y sustentable en el tiempo y el espacio, y no siempre depender de afuera hacia adentro. Informó Adriana Peralta. En este mismo marco, en Guayaquil se realizó el primer simulacro de las elecciones generales del 2021. Esto como parte de la planificación electoral para afinar detalles y protocolos que se desarrollará el próximo 7 de febrero, día de los comicios. Veamos. El simulacro inició con el ingreso de los miembros de las juntas receptoras del voto al recinto electoral de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Ellos fueron escoltados por militares y las mesas fueron desinfectadas con alcohol. Cada miembro recibió equipos de bioseguridad como mascarillas y visores. Durante el acto de bienvenida, las autoridades del Consejo Nacional Electoral resaltaron la importancia de este desafío. Hemos diversificado la publicación de resultados en aplicativos vía streaming para que la ciudadanía pueda acceder en tiempo real la información de los comicios del 7 de febrero. Se explicó que el aforo y el distanciamiento social serán controlados. Las personas con discapacidad de la tercera edad y mujeres embarazadas tendrán prioridad y, de ser necesario, serán asistidos. Los electores deberán retirarse la mascarilla por breves segundos para corroborar la identidad de sus documentos. La obligación de que todos los miembros de juntas receptoras de voto tienen que portar mascarilla. Se ha determinado que pasado cierto tiempo, 3 horas, ellos tengan que cambiarse la mascarilla. Pero obviamente también va a estar a disponibilidad de los electores la posibilidad de que el alcohol también lo puedan utilizar. En el simulacro también se estableció los parámetros para el cierre de las urnas y la digitalización de las actas. Ahora se pondrá a prueba el conteo rápido, que es una innovación, el aplicativo en el celular para que la ciudadanía mire a minuto la transmisión de los resultados. Esperamos que sea una jornada exitosa, así como el escaneo y el conteo de votos que nos dará la posibilidad de ir midiendo los tiempos en el momento en que se pueda ya transmitir los resultados una vez que se cierre la jornada electoral. Probar el 58% de la conectividad y el próximo domingo probar el 100% de esos equipos, más los recintos, más todo el preparativo ya previo a las elecciones. El segundo simulacro está previsto para el 24 de enero, informó Roselena Vázquez. El Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia a favor del Partido Justicia Social. En el mismo se solicita al Consejo Nacional Electoral que garantice la participación a los candidatos a parlamentarios andinos por dicho movimiento. Este es uno de los procesos que quedan pendientes para que las papeletas sobre dichas dignidades se impriman. El debate del Consejo Nacional Electoral reunió a los 16 candidatos a la presidencia de la República en 2 jornadas, donde expusieron sus propuestas respecto a diversos temas como salud, corrupción, empleo y más. Bajo un cuestionario de preguntas que fue elaborado por el Comité Nacional de Debates, pues se realizó esto. A continuación, le mostramos un pequeño recuento de las impresiones de los aspirantes a cargo del ente. Veamos. A este debate sí asistieron todos los candidatos a la presidencia, pues es un requisito del Consejo Nacional Electoral, organismo que impulsó el encuentro, y en la primera jornada uno de los temas a tratar fue el empleo y la economía. Hay que bajar determinados impuestos como el impuesto a la salida de divisas. Hay que aumentar la producción petrolera. Muchos candidatos nos ofrecen bajar los impuestos, cuando de hecho justamente necesitamos financiar el presupuesto. ¿Por qué yo no hablo de bajar los impuestos el primer año? Porque si yo bajo los impuestos recaudo menos e incremento el déficit. ¿Por qué yo no hablo de vender bonos? Porque bonos son deuda, y si vendo bonos incremento la deuda. Es necesario traer bancos medianos de jurisdicciones distintas para que puedan aplicarle la competencia a los bancos locales. Aquí vimos a rostros que estuvieron ausentes en las citas anteriores para exponer sus proyectos. $1.000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno. Mientras otros perdonaron impuestos, nosotros vamos a dar un salvataje. Idea que fue contrapuesta de inmediato. Otritos andan intentando comprar tu voto ofreciendo $1.000. Yo te voy a dar trabajo, dignidad y créditos.
La salud no podía dejarse a un lado, sobre todo porque al próximo gobernante le tocará ejecutar una buena parte del plan de vacunación a nivel nacional contra el COVID-19. Voy a convocar una gran movilización nacional para derrotar a la pandemia. Vamos a cambiar completamente la fracasada estrategia del actual gobierno. Necesitamos potencializar los centros de salud que tenemos en Ecuador. En el ámbito educativo, Lucio Gutiérrez fue contundente al explicar que si no se acaba primero con el mal de la corrupción, no habrá dinero que alcance para poner en marcha los planes. Y por eso actuaré con firmeza, con el pan en la una mano y el látigo en la otra mano para evitar que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Jimena Peña optó por destacar su plan digital. Y dotar también a nuestros niños y jóvenes del sistema de educación pública al menos de una tablet. En el segundo día de careo de los presidenciables hubo más confrontaciones. Se empezó hablando del combate a la corrupción. Hablo del Festival de Artes Vivas de Loja, que fue firmado de manera bianual. Son $3 millones, Andrés, que según el examen especial de Contraloría no se justifican. Es un contrato que era a 2 años y por eso aumenta el monto del presupuesto. A diferencia de tu gestión, donde se quiso contratar a una ferretería. Pero lo primero que se necesita es un presidente que no tenga un equipo lleno de grilleteados. Y en el pasado, la plata, ¿dónde está? Para la reconstrucción de Manabí, lo he demostrado. Ahí está el hospital de Pedernales, ahí están las casas de la gente que lo perdió todo. Hay que decir la verdad. Y cuando le pongan la banda presidencial, nadie saldrá de este gobierno hasta que no pruebe que son honestos. Otros, en cambio, hablaron de cambiar la estructura del Estado. Nuestra propuesta es 3 poderes del Estado independientes y autónomos. Agravar las penas es importante, pero también una reforma educativa. Esta reforma educativa que la venimos diciendo para que la vocación determine hombres y mujeres que amen a su patria. Así culminó la etapa de debates. Está en manos de cada ecuatoriano analizar las propuestas para definir quién llegará a la presidencia, informó Adriana Peralta.